Luis González Reyes, algunos lo conoceréis. Bueno, la última vez que estuviste aquí ya hace tiempo, yo creo que después no sé si has venido a presentar el libro En la espiral de la energía, ¿no? Pero después ya no sé si fuiste alguna vez, desgraciadamente no sé por qué, así no nos aclaramos. El caso es que, bueno, este compañero es una serie, ya lo veréis ahora, lo escucharéis. Y bueno, basta decir simplemente que para mí que es un militante de probar continuidad y que aunque concretamente milita en Ecologistas en Acción, ha sido incluso en su época fuiste afiliado de la... No, soy afiliado. Sigue siendo afiliado. O sea, no participo en la asamblea, pero no participo más, pero sí. Bastante positivo, pero encima es totalmente próximo y encima afiliado, va. Y sobre todo para el tema que nos ocupa, tiene un importante enfoque desde el ecologismo radical, amplio, y desde su visión científica, que para eso es doctor en química. Entonces, enfocar el problema tecnológico, que es de semejante envergadura, porque nos ocupa cada vez más aspectos de nuestra vida completa, creo que merece la pena dedicarle muchas sesiones. Llevamos en el Ateneo hablando en plan crítico de la tecnología, pero tendremos que seguir porque cada vez es mayor el problema y nosotros desgraciadamente no acabamos de hacer llegar este mensaje a la mayoría ni de los afiliados ni de nadie. Entonces habrá que seguir todo el tiempo que sea necesario. Me callo y con vosotros, Luis. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es así como estar en casa, venir aquí a Linza. Además, hacía tiempo que no venía, así que es un placer. Claro, la tecnología no es cualquier tema, ¿no? Es, digamos, como uno de los grandes tótems, ¿no?, de la sociedad actual, ¿no? Y uno de los grandes elementos sobre los que hay un montón de mitología alrededor de ella. Vamos a trabajar sobre eso, vamos a trabajar sobre 3 grandes mitos que hay alrededor de la tecnología y vamos a plantear también pues, algunas alternativas. La charla es como un poquito más, digamos, un poquito teórica, ¿no? No me voy a meter en técnicas concretas y analizar cada una de las tecnologías y demás, sino que voy a dar como grandes miradas y luego sí que lo vamos a ejemplificar con algunas cosas en concreto. Ya digo, 2 grandes bloques, una primera de analizar cómo son las tecnologías actuales y un segundo en el que habrá unas propuestas de otro tipo de técnicas. Y no he dicho aposta, o sea, no ha sido casual que hable de tecnologías y de técnicas, porque una primera aclaración así como para situarnos es que, digamos, el ser humano siempre ha utilizado técnicas, es algo que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia, pues para distintas cosas, ¿no? Pero la tecnología es un tipo concreto de técnica, o yo voy a utilizar esa definición, de que la tecnología es un tipo concreto de técnica que está íntimamente relacionada al desarrollo del capitalismo y más en concreto un desarrollo de un capitalismo industrial. De alguna manera empieza ya por el siglo XIX, se desarrolla en el siglo XX y bueno, pues sigue desarrollándose en lo que llevamos del siglo XXI. Y sobre esto es lo que vamos a trabajar sobre todo. Bueno, y un último elemento. Voy a lanzar como algunas preguntas como para que esto sea un poco más interactivo, así que desde el principio, pues si queréis que vayamos haciéndolo como un poco más dinámico, pues mejor, ¿no? Decía, una primera aclaración, más allá de esta diferencia entre técnica y tecnología, es de alguna manera qué definición voy a utilizar de técnica en la sesión, porque sobre esto vamos a volver varias veces, y la idea va a ser entender como una especie de condensación de materia, de energía y de conocimientos. Porque no hay técnicas que se muevan con la nada, sino que todas tienen detrás una energía que necesitan para moverse. No hay técnicas que sean desmaterializadas, todas tienen un componente material y de alguna manera todas tienen detrás pues, un raciocinio humano, ¿no? Una serie de conocimientos aplicados y que se ponen ahí en marcha. Vamos a trabajar con estos 3 elementos, ¿no? Porque serían 3 elementos que cualquier tipo de técnica necesita tener en marcha. Y esto nos va a llevar a un anclaje de la técnica como muy material, ¿no? Muy en base a la energía, en base a la materia, ¿no? Ahora puede resultar un poco abstracto, pero lo vamos a ir. Así que empiezo con la primera parte, esta que tiene que ver con los mitos, ¿no? Sobre la tecnología. Y lo primero lanza ahí como una de las primeras ideas, ¿no? La tecnología es neutral, de alguna manera condiciona nuestro orden o no lo condiciona, ¿no? Podríamos tener tecnologías pues que da igual luego cómo las usemos, porque en función de los usos, pues así
darán unos resultados u otros, ¿no? De alguna manera, el ejemplo claro de esto de la tecnología neutral es el cuchillo, que dice que es como lo que se suele poner sobre la mesa, ¿no? El cuchillo me puede servir pues, para preparar mi comida, ¿no? Un elemento que tiene que ver con el cuidado de las personas, o el cuchillo me puede servir para matar a otra persona. De alguna manera, la tecnología cuchillo no condiciona el uso que yo voy a utilizar de él, sino que yo puedo tener usos que sean para el bien común o usos que sean pues, para todo lo contrario, ¿no? Pues para unas personas someter a otras personas. ¿Cómo veis esto así a priori? Todas las tecnologías tienen el uso el bueno y el malo, diría, podríamos decir. Y el cuchillo te puede cortar también, ¿no? Es decir, que entre los dos extremos también está la posibilidad de que se te vaya un día cortando la carne y te lleve una yema de dedo, que también es otra otro inconveniente, ¿no? Y que no tendría que ver con el bueno o mal uso, sino con una utilización incorrecta que daña, en este caso me daña a mí, ¿no? Sí, y que luego el asesinato o la muerte producida por el cuchillo también tiene variables. No sé, quiero decir que no es tan... Bueno, eso sí. Sí, ese es otro debate, ¿no? Sería otro debate, es cierto. Sería complicarlo mucho, ¿vale? No. Pero imaginemos que a quien matamos sea alguien socialmente interesado. Vamos a suponer eso. Ya puestos, sí, mejor socialmente interesante. Sí. Yo te diría que, como muy bien has señalado tú, y a mí me afecta mucho, porque cada vez que hablo de la tecnología es el hueso principal con el que me tropiezo, está expandido entre toda la población contundentemente como un pensamiento, como un mito, que es un pensamiento cuasi religioso, es que la tecnología es neutra y que por lo tanto el problema consiste además en apoderarnos de ella para ponerla a nuestro servicio y no que esté al servicio de los ricos. Por lo tanto, todo lo que sea desmitificar esto creo que es imprescindible. Pues vamos con esto, que sería de alguna manera la primera idea. La idea esta de que la tecnología es neutral, ¿no? Que en realidad en sí misma la tecnología no tiene ninguna carga social, no influye de ninguna manera a los órdenes sociales y que todo depende de los usos que hagamos las personas. Vamos a diferenciar como tres niveles de técnica. Un nivel que serían las herramientas, el cuchillo sería una herramienta. Una herramienta es algo relativamente sencillo en el cual la utilización es por parte de los seres humanos. La energía para que esa herramienta funcione es una energía humana. El cuchillo corta porque yo hago la fuerza para que corte. Si yo no hiciese fuerza para que corte, eso no funcionaría. Hay un segundo nivel que serían las máquinas, en el cual yo ya tengo una fuente energética externa que de alguna manera pues, me permite que esto funcione, ¿no? Un coche sería una máquina, porque tiene una gasolina que yo le echo al coche y esto me permite que el coche funcione y demás. Es un nivel de complejidad pues mayor, ¿no? Porque ya digo, tengo pues, unas fuentes externas energéticas. El coche sería una máquina relativamente sofisticada, podríamos pensar en máquinas menos sofisticadas. Pues un molinillo eólico pues sería también una máquina porque tiene una fuente energética exterior, pero podría ser más sencilla. Y en último lugar podríamos pensar en los autómatas, que es un grado mayor y son máquinas que mueven a máquinas, incluso máquinas que son capaces de crear a máquinas. Tiene mayor complejidad. Y la complejidad, para lo que quiero comentaros, es un elemento determinante. Podríamos, ya digo, simplificando un poco, porque podemos tener máquinas muy sofisticadas o máquinas muy sencillas, plantear que la evolución desde herramientas hacia autómatas aumenta la complejidad de lo que tienes detrás. Y aumentar la complejidad, desde mi punto de vista, es determinante para pensar si una herramienta es neutral o no es neutral, o si un autómata es neutral o no es neutral, si una técnica en general es neutral o no es neutral. Porque la idea que os vengo a plantear es que, bueno, esto de la neutralidad tecnológica probablemente no lo podríamos aplicar ni siquiera a las herramientas, pero es verdad que hay una parte de verdad cuando dices que el cuchillo lo puedes utilizar de formas distintas. Y lo puedes utilizar para cosas que tengan que ver pues, con el bienestar humano y para cosas que tienen que ver con el malestar humano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa sencillez sí que le da cierta maleabilidad y sí que le da, bueno, una cierta neutralidad. Esto nos puede pasar también con algunas máquinas sencillas, pues este molinillo que os comentaba. Pero lo que yo creo, y ahora argumento un poquito más, es que las tecnologías o las técnicas más complejas, desde luego los autómatas, pero también muchísimas máquinas,
intrínsecamente, independientemente de los usos que hagamos, intrínsecamente tienen un componente de dominación. Y de alguna manera reproducen y generan sociedades basadas en la jerarquía, basadas en las desigualdades, basadas en la falta de democracia, bueno, pues basadas de alguna manera, ya digo, en la dominación, ¿no? Y lo intento comentar con varias ideas. La primera, las tecnologías, y lo decía antes, no surgen en cualquier momento histórico, sino que surgen en un momento histórico determinado en el que los materiales con los que se fabrican esas máquinas son materiales que vienen de alguna manera del subsuelo, minerales que extraemos, y esto tiene detrás pues, toda una serie de elementos, ¿no?, de impactos ambientales sobre los territorios y sobre las personas que allí habitan, pero además se utilizan una serie de energías derivadas de los combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, que tienen detrás pues, toda una serie de impactos. Calidad del aire, emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, todo esto que sabemos que creo que no hace falta que lo comente. De alguna manera, cuando estamos hablando de máquinas y claramente de autómatas, hay una insostenibilidad estructural en el tipo de energías que estamos utilizando detrás y en el tipo de materiales que estamos utilizando detrás. Y esto ya es una dominación. Es obviamente una dominación de los seres humanos sobre el resto de las especies que habitan en la Tierra. Y oye, mira, también tendrán derecho a habitar en ella, pero en realidad también es una dominación de unos seres humanos sobre otros. Porque como bien sabemos, no se extraen pues, los recursos fósiles o los recursos minerales en cualquier lugar y de alguna manera esas poblaciones que sufren esos procesos extractivos pues están sufriendo ese proceso. Así que ya solamente por eso tienen un componente jerárquico y tienen un componente de dominación. Un segundo elemento es que en la medida que están fabricadas con energías y con materiales que no son renovables, pues no son universalizables. No todo el mundo tiene el mismo acceso a la tecnología, ni va a tener nunca el mismo acceso a la tecnología, porque no para todos. De manera que el tener y el utilizar este tipo de herramientas lo que conlleva es, de alguna manera, pues que haya gente que tenga acceso a ellas y otras personas que no tengan acceso a ellas. Y esto es un elemento de dominación también. Una tercera idea es que tenemos una tecnología tan poderosa y tan metida dentro de nuestras vidas que hasta actos tan pequeños como ir a comprar el pan si lo hacemos en moto, como encender un aire acondicionado en verano. Este tipo de cosas acaban haciendo pues que de alguna manera nuestro impacto sobre el planeta y nuestro impacto sobre el resto de personas pues no sea menor. Porque a fin de cuentas pues contribuimos, por ejemplo, a esta parte del calentamiento global, ya digo, con actos cotidianos de nuestra vida que a veces nos podemos ni siquiera evitar. Podríamos hablar pues, de estos pues, monopolios radicales, ¿no?, que decía Iván Illich, ¿no?, y que decía, bueno, es que vivo en una ciudad grandísima y no tengo otro remedio que utilizar un transporte, pues ya sea público ya sea privado, pero contaminante porque utiliza pues, estos combustibles fósiles, ¿no? Bueno, pues esto conlleva de alguna manera que incluso en actos nimios esté de alguna manera dañando la capacidad de supervivencia de otras personas, de otros seres vivos también, y desde ahí también tengo, pues de alguna manera, una dominación intrínseca dentro de mi funcionamiento. Pero la tecnología no es cualquier cosa. Apple controla, pues podemos poner el ordenador en software libre, pero el ordenador no se fabrica con software libre, sino que tiene detrás pues todo un entramado tremendamente sofisticado para la fabricación pues, de los chips que vienen detrás, ¿no? Las obleas de silicio, bueno, toda una cadena de valor por detrás que hace que esto haga que el acceso, que el control sobre esa tecnología solo esté en manos de altos capitales con una capacidad de concentración pues, de dinero y por lo tanto de poder muy grande, y que esto claramente es un elemento de dominación y de sometimiento dentro de nuestras sociedades. Así que el ordenador, por más que lo podamos utilizar pues, para la liberación o porque lo montamos para nuestro activismo político, en realidad tiene también embebido detrás unos elementos de dominación a los que ahora mismo no nos podemos sustraer por ese hecho de complejidad y por ese hecho de concentración de poder que tiene por detrás. Y por último, en realidad la tecnología ha sido un elemento central en la capacidad de coacción de unas personas sobre otras. Es un elemento central. De coacción de la bestia, ¿no? Pues, si ahora mismo pues, el ejército israelí está arrasando, ¿no? Pues a la población gazarí, en gran parte, no es por su cantidad de personas y por su mayor inteligencia, sino es por la tecnología que tiene a su alcance y su capacidad de utilización a nivel militar y de arrasar directamente con ese tipo de poblaciones.
Esto de manera dura, pero en realidad, de manera suave, también la tecnología que tenemos pues, significa un mecanismo de coacción social de primer orden. Pues cuando ahora mismo Google sabe más sobre nuestras vidas, pues que probablemente un montón de gente con la que tenemos amistades profundas y nos ofrece pues, justo la publicidad de justo, de alguna manera, las cosas que nos interesan, bueno, pues esto es otro mecanismo de coacción, claro, que está ejercitándose. Así que la idea es que la tecnología no es neutral y sobre todo no es neutral conforme pues, vamos avanzando en niveles de complejidad mayores. La idea sería pues, que la tecnología condiciona nuestros órdenes sociales. Una tecnología como esta nos ha cambiado radicalmente la forma de relacionarnos. El hecho de la tecnología, independientemente de cómo la queramos usar, el hecho de esta tecnología ha hecho que cambiásemos cómo son nuestras formas de relacionarnos. Pero a su vez la tecnología también es un fruto social. Determinados órdenes sociales, el capitalismo, dan determinados órdenes técnicos, por ejemplo, ese tipo de tecnología. Hay una relación bidireccional en la cual la neutralidad no existe. ¿Se ve esta primera idea? ¿Sí? Pues lo voy a poner con un par de ejemplos. El primer ejemplo sería, cambiamos las tecnologías basadas en combustibles fósiles por tecnologías basadas en las renovables. Esto es lo que nos están diciendo. No hay problema, ¿no?, ante la crisis energética que tenemos, o no hay problema ante la crisis climática, porque cambiamos unas tecnologías por otras, tecnologías fósiles por tecnologías renovables, y no cambia nada. Y de alguna manera nuestro orden social puede permanecer exactamente igual. Y no es cierto, porque cambios a nivel tecnológico implican cambios a nivel social, porque no son iguales unas cosas que otras. Y las voy a argumentar. La primera idea es que las propiedades de las tecnologías que están movidas con combustibles fósiles son otras que las que están movidas con renovables, porque las propiedades de los combustibles fósiles son muy distintas de las propiedades de los renovables. Podríamos decir, simplificando un poco, en realidad habría que ir un poco más fino, pero simplificando un poco podríamos decir que los combustibles fósiles tienen tres características que son antagónicas a las que existen en las renovables. En primer lugar, están en formato concentrado. Cuando yo quemo un litro de petróleo, obtengo una cantidad ingente de energía. En segundo lugar, y esto es determinante, están en formato stock. Es decir, yo puedo quemar petróleo cuando me dé la gana, independientemente de si es de día o si es de noche. Si sopla el viento, deja de soplar. Si ha llovido mucho o si ha llovido poco, da igual, porque lo quemo cuando necesita el proceso productivo, y por eso este es uno de los elementos centrales por los cuales la técnica se convierte en tecnología y apuesta por los combustibles fósiles, porque es muchísimo mejor para la reproducción del capital no tenerse que adaptar a los ritmos de la naturaleza y poderse adaptar a los ritmos del mercado, o más bien forzar los ritmos del mercado a esta hiperproductividad que vamos teniendo. Y en tercer lugar, los combustibles fósiles han proporcionado una cantidad de energía pues, inconmensurable, que no tiene parangón en la historia de la humanidad a nivel anterior, y por lo tanto han permitido un desarrollo técnico brutal. Cuando hablamos de la revolución industrial se asienta sobre determinadas fuentes materiales y sobre determinadas fuentes energéticas, si no, no habría existido eso. Así que esa es la primera idea. Y decía, sus características son prácticamente antagónicas a las de las renovables, porque las renovables no están en formato concentrado, sino que están en formato disperso. Llega un montón de radiación solar sobre la Tierra, muchísima, una cantidad ingente, pero no llega a un punto, sino que llega diseminada por el territorio. Y por eso tenemos que poner un montón de paneles solares, tecnología fotovoltaica, para recoger una cantidad apreciable de energía. Y esto no es irrelevante, porque de pronto tenemos un conflicto por el uso del territorio entre los usos energéticos, los usos para la biodiversidad o los usos para la alimentación. Y esto es algo que estamos viviendo en nuestro territorio, pero que estamos viviendo también a nivel internacional. No es una cosa que ocurra solamente aquí. En segundo lugar, las fuentes energéticas renovables no están en formato stock, sino que están en formato flujo, y además en flujo irregular. Yo no sé cuándo va a cubrir una nube el panel solar y me va a dejar de producir, yo no sé en qué momento va a soplar más el viento o menos, y por lo tanto esto condiciona claramente los usos, que no permite una garantía de suministro como te permiten los combustibles fósiles, y por lo tanto las técnicas tienen que ser necesariamente distintas y los usos van a ser necesariamente distintos. Y en tercer lugar, y aunque sobre esta controversia, yo prefiero cogerme los datos pues de alguna manera menos optimistas, o si eso se puede llamar optimista, pues parece que los combustibles fósiles, que las renovables nos pueden dar una cantidad notablemente menor de energía que los combustibles fósiles.
Y esto nuevamente nos lleva a otro tipo de organizaciones sociales, unas organizaciones sociales en las cuales la disponibilidad energética es mucho menor, además de intermitente, ¿no? Y por lo tanto van a tener que ser necesariamente distintas y vamos a utilizar necesariamente otras técnicas. Pero es que además, cuando hablamos de técnicas renovables, en realidad estamos hablando de técnicas ancladas a la electricidad, como si nuestro consumo energético fuese todo eléctrico, en absoluto. Aproximadamente un cuarto del consumo energético, un cuarto, un quinto, es electrificado, el resto no está electrificado y tenemos muchos problemas para electrificarse. Y esto nos lleva a que cuando estamos hablando de procesos de transición estamos pensando solamente en técnicas eléctricas y no en todo lo demás. Y el grueso de los procesos de transición está en lo que no está electrificado, en lo que por lo tanto se mueve con combustibles fósiles y que lo que por lo tanto pues tiene esos caracteres de dominación intrínseca. Además de eso, pues lo decía antes, ¿no? Estas energías renovables pues tampoco son renovables del todo. En realidad siguen dentro del paradigma tecnológico porque están fabricadas con materiales que se extraen mediante minería y están fabricadas con combustibles fósiles, porque no fabricamos el panel solar con energía solar, fabricamos el panel solar con unas fuentes energéticas y materiales que tienen detrás unas técnicas que tienen que ver con todo ese proceso. Así que esta sería, de alguna manera, la primera idea. Cambiamos las fuentes energéticas, cambiamos las técnicas y esto nos cambia las sociedades. No nos dice qué sociedades vamos a tener en concreto, pero nos dice qué sociedades no podemos tener. Porque hay algunas sociedades que se anclan y que de alguna manera se articulan a partir de las tecnologías que simplemente no las vamos a poder tener si tenemos técnicas basadas en las renovables. La primera idea tiene que ver con ese gráfico y es que pasamos de sociedades como las de la izquierda hacia sociedades como las de la derecha, sociedades con mucha menos energía disponible, mucha menos energía bruta, con más energía requerida para conseguirla, la flecha es roja, y por lo tanto con menos energía neta disponible y además una energía que es intermitente. Es decir, que no la tengo disponible todo el rato, sino que vamos a tenerla en función de los flujos que existan a nivel global. Y esto tiene claras implicaciones a nivel social. Si miramos la historia de la humanidad de forma muy simplificada, podríamos descubrir que ha habido un cambio a nivel técnico que ha venido acompañado por un cambio en el tipo de energías que estaban detrás de esas técnicas. Energías más densas como los combustibles fósiles han permitido tener mucha más disponibilidad energética, también mucha más disponibilidad material, y esto ha permitido sociedades más complejas. No quiere decir que haya predeterminado qué tipo de orden social, pero que ha permitido que las sociedades fuesen más complejas. Y pensar en sociedades basadas en renovables va a ser pensar en sociedades menos complejas. ¿Y cómo medimos esto de la complejidad social? Porque es un poco difícil, ¿no?, pensar en cómo medirlo. Y os voy a plantear 4 indicadores. El primer indicador es que el número de nodos, la cantidad de población que habita en un territorio, es un indicador de complejidad social. Más cantidad de personas, más compleja es la sociedad. Esto es una primera aproximación así, como simplista, ¿no? Bueno, y si vemos la historia de cómo ha evolucionado la población humana, descubrimos que el inicio de ese salto exponencial, de ese crecimiento brutal de la cantidad de población humana, está íntimamente ligado a una serie de técnicas que tienen detrás el uso de esos combustibles fósiles. Es lo que ha permitido una mecanización de la agricultura, es lo que ha permitido una potabilización del agua masiva, es lo que ha permitido pues toda una serie de procesos médicos y demás, que bueno, pues, es lo que ha tenido detrás ese aumento de la población. Así que pensar en tener otro tipo de técnicas basadas en otro tipo de energías, pues probablemente es pensar en una reducción en la población que nos lleva, pues de alguna manera, a otro tipo de órdenes sociales. ¿Cómo sea esa reducción? Lo podríamos discutir, porque puede ser de formas muy distintas, ¿no? No es necesariamente complicadas, ¿no? La segunda idea. Las sociedades son tanto más complejas cuanto más interconectadas están entre sí, cuanto de alguna manera más interconexión hay entre las personas en distintos lugares del planeta. Y que duda cabe que tenemos sociedades tremendamente interconectadas. Tenemos un sistema de producción y consumo globalizado, pero además tenemos un sistema de información a través de Internet que hace que el nivel de interconexión también sea brutal. En ese sentido tenemos las sociedades más complejas que hayan existido nunca en la historia de la humanidad. Pero esto no es algo desmaterializado. Si miramos las técnicas que tienen detrás, los centros de datos, las redes de fibra óptica, los satélites, los ordenadores, todo esto tiene un consumo energético y un consumo material que no es menor, es bastante apreciable,
y además lo que encontramos es que es de ese tipo de energías, esas energías no renovables, esas fuentes materiales no renovables, que por lo tanto nos llevan también a otra mirada, ¿no?, sobre una relocalización pues, de lo que es nuestras vidas, una mayor desconexión y a partir de ahí otro tipo de órdenes sociales. No es irrelevante este cambio técnico. La tercera idea es que nuestras sociedades están tremendamente especializadas. Y esto no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, la gran mayoría de la población, durante la gran mayoría del tiempo, se dedicaban a obtener fuentes energéticas básicas, el alimento que necesitábamos. Que ahora mismo nos dediquemos una parte cada vez menor de la población a la agricultura, tiene que ver con las técnicas que utilizamos por detrás, que nos permiten pues, arar un campo con un tractor en unas horas, cuando antes se araba en unos días y con un montón de personas trabajando. No es irrelevante utilizar unas técnicas u otras para pensar en que toda esa gente que ya no está labrando un campo, pues se puede dedicar a estudiar, pues yo qué sé, el metabolismo del hígado, o se puede dedicar a convertirse en, bueno, en especialistas de distintas cosas. Sociedades tan especializadas como las que tenemos ahora, en las que nos dedicamos a cosas tan distintas, tienen que ver con las técnicas que utilizamos, que a su vez se basan en las energías que tienen detrás, ¿no? Así que si pensamos en energías renovables que nos van a dar menos energía total, pues vamos a pensar en sociedades que tengan que dedicar más esfuerzo humano a obtener esa energía, que utilicen otras técnicas y que por lo tanto sean otros órdenes sociales distintos, más simplificados. Y la última idea es que nuestras sociedades son complejas porque por ellas fluye un montón de información diversificada y que, bueno, pues esta información de alguna manera está comprendida pues, en esa Internet que os comentaba anteriormente, que decía que tiene ese soporte material, ¿no? Y sin la cual, pues esta Internet no se podría sostener. Así que desde ahí tenemos también pues, problemas para mantener esa complejidad y vemos como sí que hay una realimentación. Y podríamos poner más ejemplos, no me voy a enrollar mucho, ¿no? pero por poner algunos ejemplos más, ¿no?, de cambios técnicos que significan cambios también en los órdenes sociales. Decía que las tecnologías tienen un componente de dominación, las tecnologías fósiles, un componente de dominación intrínseco, así que podríamos darle la vuelta y podríamos decir, pensar en otras tecnologías, en unas tecnologías renovables, pues podría ser pensar en sociedades que potencialmente fuesen menos dominadoras, que potencialmente abriesen espacios de emancipación mayor. Y pongo algunos ejemplos, ¿no?, de en qué se basan esas afirmaciones, ¿no? Bueno, si vamos a ir a sociedades menos complejas, serán sociedades menos estratificadas. Podrán seguir existiendo jerarquías, pero por lo menos serán menos desiguales que las que tenemos en la actualidad. Nunca en la historia de la humanidad ha habido una sociedad tan desigual como la actual. Así que, bueno, desde ahí, bueno, pues otros órdenes que se abren con por lo menos un poquito menos de dominación. La segunda idea es que en la medida que estas formas de control social basadas en la sociedad de la información, en la sociedad de la comunicación, en ese dominio suave que todavía impregna gran parte de nuestras sociedades, se vengan abajo, pues porque no podamos mantener o no queramos mantener pues, tecnologías como el ordenador, como Internet o como este entretenimiento masivo que nos rodea nuestra vida, bueno, pues esto dará paso a formas de control social más duras. Y una de las cosas que quedan muy claras a nivel histórico es que las formas de control social duras son menos efectivas que las formas de control social blandas. Que desde luego nos quedamos en casa mucho más a gusto si nos enchufan una serie tras otra a si nos han pegado un porrazo. Y cuando de alguna manera hay más descontento, pues hay más oportunidades de resistencia, hay más oportunidades de rebelión y esto, bueno, pues puede abrir otros escenarios diferentes. La tercera idea tendría que ver con que, bueno, no es lo mismo pensar en tecnologías que dependan de unas fuentes energéticas muy concentradas y que requieren unos grados de inversión muy grandes, los combustibles fósiles, a tecnologías que dependan, por ejemplo, de las renovables, que están dispersas por el territorio y que son de acceso más universal para las personas. De alguna manera, la capacidad de empoderamiento sobre nuestras vidas es mayor en el segundo de los casos que en el primero y desde ahí también se abren oportunidades de emancipación y de alguna manera sociedades menos desiguales. Si pensamos en sociedades menos conectadas, son sociedades más pequeñas y lo pequeño potencialmente se gestiona democráticamente mejor que lo global, porque lo global es imposible gestionarlo democráticamente. Y ahí creo que hay otra oportunidad que se abre. Bueno, el tema del control de la información que decía antes, ¿no? Pues menos información controlada en pocas manos, más capacidad de emancipación, o lo mismo a nivel bélico. El pensar, pues, que tenemos ejércitos menos poderosos, técnicas, pues, para tener desigualdades tan brutales, ¿no?, como las que están ocurriendo ahora mismo en Palestina, pues no voy a decir que son garantía de que tengamos sociedades igualitarias,
pero por lo menos son garantía de que las poblaciones se podrán defender en mejores condiciones de las que se están defendiendo en la actualidad y desde ahí se abren oportunidades, ¿no? No voy a entrar en más, pero en realidad podríamos hablar pues, de cómo vivimos, porque las ciudades dependen de determinadas técnicas que a su vez dependen de sus combustibles fósiles, de cómo migramos, ¿no? Y esto tiene detrás también ese tipo de trabajos, ¿no? De qué tipo de técnicas se ponen en marcha, de cómo entendemos la individualidad, qué pasa con los estados, que voy a entrar ahora, ¿no? O cómo articulamos la conflictividad social. Así que pensar en fuentes energéticas que lleven a técnicas basadas en renovables es pensar en muchos aspectos en sociedades radicalmente distintas, porque las técnicas no son neutrales. De alguna manera no condicionan cómo son las sociedades, pero sí que plasman lo que puede ser y lo que no puede ser dentro del nivel social. El segundo ejemplo que os quería poner de este primer mito, ¿no?, el de la neutralidad, era este de las fuentes materiales. Porque nos vienen a decir, bueno, vale, sí, ahora mismo tenemos fuentes materiales pues, que son de alguna manera no renovables, pero podemos tener esto de la economía circular, utilizarlas una y otra vez y no pasa nada. Podremos tener ordenadores de por vida, ¿no?, para siempre, ¿no? Y podremos tener pues, un montón de técnicas de las que utilizamos ahora ad infinitum, pues porque los materiales los vamos a usar una y otra vez, ¿no? Bueno, los materiales son posibles de usar una y otra vez, pero no en nuestro orden social. No con las técnicas, con las tecnologías propias del capitalismo, sino con otra cosa distinta. Porque el capitalismo intrínsecamente es imposible que haga esta economía circular. De alguna manera es imposible que sea capaz de sostener estas tecnologías. ¿Y por qué? Lo que veis ahí, que no se ve muy bien, pero os lo cuento, es como el flujo del consumo energético a nivel global. Esto es lo que se consume de materiales, esto es lo que se desecha en forma de desperdicios, y esto que hay aquí es lo que es circular, que es aproximadamente el 8% del total. Bueno, pues dentro de lo que se desecha hay como 4 grandes bloques. El primer bloque, que es lo que aparece arriba, es lo que se emite, y lo que se emite es lo que yo he quemado. Por ejemplo, el CO2 que yo he quemado lo he emitido a la atmósfera, y esto, dentro de las lógicas del capitalismo, nunca jamás se va a hacer circular. Esto yo no voy a volver a convertir en carbón, sino con el concurso de la naturaleza durante millones de años, pero que esto no es lo que necesita el capitalismo. Necesitaría que el CO2 que yo he emitido al año siguiente sea otra vez carbón, y esto no es imposible, ¿no?, desde el punto de vista pues, de cómo funciona pues, la termodinámica, ¿no? Así que esto nunca jamás va a ser circular. Lo segundo es lo que se dispersa, porque en realidad gran parte de nuestros materiales se quedan dispersos por el territorio. Las ruedas del coche que se van desgastando y se quedan por la carretera. El fósforo que yo he echado a los campos y que se queda en los acuíferos ahí dispersado. Esto no tenemos técnica posible que la pueda ir recogiendo uno a uno, porque tendría que ir recogiendo molécula a molécula o tendría que ir recogiendo trocito a trocito de los neumáticos que se han quedado por la carretera para hacer otros neumáticos nuevos. Y esto simplemente escapa totalmente de nuestras capacidades, ¿no? Así que esto tampoco va a poder ser nunca circular. Y no va a poder ser circular tampoco nunca jamás el tercer bloque que aparece aquí, que es lo que se añade en formato de stock, y es pues todo eso que hemos construido en formato de edificios y construido en formato de aparatos, de bienes, ¿no?, que es la gran mayoría de lo que hay. Porque en nuestro sistema, el capitalismo, necesitamos acumular constantemente, porque la producción no puede parar para que la reproducción ampliada del capital se dé. Así que esto del consumismo y esto de la acumulación no es una opción realmente en nuestro sistema, es un elemento indispensable para que funcione. Así que esto tampoco nunca jamás lo voy a poder hacer circular. Así que lo que queda, el cuarto bloque, el que tiene que ver con esto de lo que es basura, ¿no?, lo que normalmente consideramos basura, que en realidad no voy a entrar ahora, pero tampoco lo podemos hacer circular en su totalidad, aunque lo podemos circular en su totalidad quedarían 3/4 partes, ¿no?, 3/4 bloques, ¿no?, que bueno, pues simplemente nos hablan de esta imposibilidad. Es decir, pensar en un cambio técnico hacia una reutilización de los materiales es pensar en un cambio social, porque nuevamente las técnicas no son neutrales, sino que influyen en nuestros órdenes sociales, ¿no? Y de alguna manera lo que podemos hacer es dejar de hacer. Vale, le damos carpetazo a la primera, esto de que la tecnología es neutral, ¿no?, y que la puedo utilizar de una forma u otra, ¿no?, y repitiendo pues que, bueno, esto a lo mejor podría tener un cierto valor, ¿no?, pues en esas tecnologías más sencillas, ¿no?, en las herramientas, pero conforme se van haciendo complejas hay una parte de dominación intrínseca. ¿Se ve esta primera parte? Pues vamos con la segunda, ¿no? ¿Es la tecnología imparable?
¿Puede con todo? De alguna manera, cuando se dice, o sea, nadie se puede oponer al desarrollo tecnológico, porque el desarrollo tecnológico se va a dar sí o sí, y además la tecnología de alguna manera va a ir resolviendo pues, los desafíos que tenemos por delante, porque esto lo habremos oído más de una vez, ¿no? Es un elemento como parte de lo que es el discurso habitual, ¿no? Dentro de la calle. ¿Esto cómo lo veis? Hasta ahora hay poca resistencia. ¿Cómo? Que hasta ahora hay poca resistencia de parte de los seres humanos. Parece que esperan la tecnología y cuando llega la felicidad. Pero tiene límites o realmente es omnipotente, ¿no? Como... No, tiene límites, pero parece ser que tiene unos alcances tan tremendos. Por ejemplo, es sorprendente ver a la gente en el metro con el móvil, toda la gente leyendo o mandándose mensajes, y eso hace 20 años aquí, ¿no? La gente la había escondido. Una cosa, es que has hecho como si fuera un correlato acerca de la tecnología, el hecho del crecimiento demográfico de las sociedades industriales. Bueno, yo creo que no es cierto. Es decir, es cierto que se dio una concentración dentro de las ciudades y un gran crecimiento demográfico. Pero sociedades ruralizadas no tecnológicas, como por ejemplo China y la India, pues son sociedades que tienen un crecimiento demográfico florido, estupendo y más que tal. Yo creo que el problema ha sido, o sea, esto del crecimiento demográfico no es atribuible a la tecnología, sí a que se ha conocido, por ejemplo, cómo combatir el cólera, cómo combatir la tuberculosis, cómo combatir toda una serie de cuestiones que eran lo que cuando había mucha agregación social dentro de las ciudades, pues contribuía a tener, digamos, un crecimiento menor. ¿Entiendes? Entonces, cuando ya se conocían toda esta serie de técnicas, pues se ha crecido, pero también se crece, por ejemplo, ya te digo, en situaciones rurales, ¿no? Y lo único que ocurre es que está pasando dos cosas ahora a nivel demográfico que no tienen nada que ver con la tecnología, me parece a mí, porque yo no entiendo de esto. Pero, por ejemplo, está el tema de la fertilidad de la mujer fundamentalmente, porque es la que efectivamente no quiere tener hijos, ¿no? O sea, es decir, es depositaria de su destino y tal, ¿no? Y luego esto es una cuestión, ¿no? Eso es una cuestión de orden cultural. Y luego después también es una cuestión, por ejemplo, no sé, iba a decir otra cosa, pero vamos, fundamentalmente voy a decir eso. Y luego después el tema del igualitarismo, por ejemplo, no ha sido más progresivo después de la Segunda Guerra Mundial, que sí que había, por ejemplo, una imposición sobre las grandes fortunas bastante alta. En Eisenhower, por ejemplo, había, según yo he estudiado, a Piketty dice que había un 90% incluso del valor impositivo sobre las grandes fortunas, y ahora, por ejemplo, que se escapan de cualquier tipo de cuestión. Es decir, que es una cuestión de orden cultural, que el capitalismo ha ido efectivamente en la cabeza de la gente para hacer que vayamos hacia atrás en las cuestiones igualitarias. Entonces, no me parece que sea achacable a la tecnología de una manera directa. Efectivamente, el capitalismo usa la tecnología para esas cuestiones, pero yo creo que son cuestiones también que escapan de la tecnología y que tienen mucho que ver con lo que la sociedad en su conjunto, los seres humanos, deciden con su futuro y con su presente. Sí, dale y luego yo lo que solo una reflexión, yo creo que cuando planteas la pregunta de si la tecnología es imparable, yo lo que me planteo es que yo creo que hoy en día la tecnología se retroalimenta. ¿Cómo? Se retroalimenta, es decir, la tecnología va generando unas necesidades, unas situaciones de evolución en sí misma, que va generando nuevas situaciones y a partir de ahí pues va evolucionando y va retroalimentándose
de una forma que no tiene fin. Esa es mi opinión, un poco a la pregunta que planteabas. Medios para seguir con las tecnologías y La tecnología cambia la vida de la gente y cambia a la gente. El automóvil es un ejemplo claro de cómo están las ciudades. Todo el espacio que existe no está dedicado a que la gente viva, sino que está dedicado a las máquinas. Cuando el hombre va metido en el currículum, ¿qué es? ¿Es una persona o es la máquina? Porque solemos decir, te pilla el coche. Digo, es importante todo este tipo de historia. ¿Qué eres? ¿Eres parte de la máquina? ¿Eres tú? ¿Es la máquina o eres el coche? Es el coche. No eres una persona, eres un coche. Es decir, no solamente es la contaminación y lo que mata. ¿Qué se hace cuando los coches tienen que deshacerse? ¿Qué se hace con toda esa materia que tiene que pisarse? La necesidad de autopistas, los mundos que se paran, los ritmos que meten, los trenes que se cargan, los ruidos que acumula el individuo. Siempre esa historia que nos recordaba Agustín García Calvo cada 2x3. No solamente, sino que nos individualiza, nos separa de los demás continuamente. Ya no vamos juntos en ningún tren, ni vamos juntos en los autobuses. Un día, yo sí creo que las tecnologías, seguramente pasó como con la radio. La radio, cuando empezó a nacer, no se pensaba que iba a ser lo que luego ha sido. Seguramente con los teléfonos a lo mejor no se pensaba, o no había un plan, o no había esa idea que existe ahora. Es muy fácil ahora, pero la radio cuando nació era, de hecho, es tan increíble pensar que cuando los radios emitían 3 horas nunca ponían la misma canción porque pensaban que la gente no quería escuchar la misma canción nunca, que lo suyo era poner siempre canción y no ponerla nunca más. Hasta que un día por error se dieron cuenta que la gente sí quería escuchar la canción repetida. Es curioso, ¿no? Ahora todo el mundo queremos escuchar las canciones varias veces para recordarlo. Cuando empezó la radio era todo lo contrario. La radio solamente podía existir solamente para los ejércitos en lucha o para los barcos. Mientras tanto no tenía sentido. Nació un poco a contrapelo. Empezó a crecer y no había sobre ella ninguna idea de dominación, de que pudiese ser una estrategia o una herramienta para poder dominar. Y luego Hitler, Mussolini y los demás, las cruces de fuego, que fueron los que empezaron a dominar la radio y a mandar los primeros mensajes de odio contra los judíos en Francia. ¿Cómo se empezó a utilizar? No nació con esa idea. Es decir, la radio, en ese sentido quiero decir que la tecnología hasta ese momento no era culpable, por así decirlo. Seguramente con los coches no pasó lo mismo. Pudo ser, vamos a superar a los caballos, vamos a ir más rápido, pero luego al final ¿en qué se ha convertido? En que la familia, en el individuo metido en su sitio, en su cochecito, en el espacio del yo en la calle, no rompas un coche. No te puedes sentar en un sitio. Todo está lleno de individuos a lo largo de la calle. Ya no es un espacio público, es un espacio privado continuamente. Privado, totalmente. Y nos creemos que es un espacio público. Y encima además nos mata continuamente a los que como yo somos asmáticos. Claro que sí, la tecnología realmente cambia la vida de la gente. Que luego además eso, el capital lo diga, joder, que bien, prefiero tenerlos separados que juntos. Un día yo iba en el metro y entre las estaciones de Manuel Becerra y Diego de León, pegó un chispazo y el vagón en el que yo iba, en todo el metro, porque era un metro de estos que no tiene vagones, que es un vagón único, se apagó las luces y todo el mundo tenía la cara iluminada.
Y yo me di cuenta de lo que estaba haciendo. Hablaban con Dios. Todo el mundo estaba conectado con Dios. Es lo que hacen cuando están conectados al teléfono. Cada uno se cree que está haciendo algo, él, y todo el mundo hace lo mismo. Es lo mismo en el coche. Los han hecho a todos individuos. Es la misma lógica del capital. Todos es cada uno y todos es la masa. Lo han conseguido en ese aspecto. Desde ese punto de vista funciona. Aquí yo me he ido por ese camino. Es un camino lícito, me parece. A mí lo que se me ocurre pensar es que sí, probablemente la tecnología sí evolucione, pero esa posible falta de materiales en el futuro, lo que haga es que esa tecnología cada vez sea más elitista, más cara, y al final se evolucione, pero sobre todo para una parte de la población que se lo puede permitir, y aumente especialmente más la desigualdad, ¿no?, social. Y un ejemplo pues puede ser, pues no sé, los coches de combustible biofósil que en un momento determinado se lo podían permitir con muchos trabajadores, porque ahora, a no ser que cambie nuestra situación, existen los coches eléctricos y todo eso, pero con unos precios que mucha gente no se lo puede permitir, ¿no? Entonces, es posible que la tecnología mejore en muchos aspectos, pero solamente para una parte de la población. Voy a coger 3 ideas de las que han salido, ¿no? Y ahora seguimos con esta historia. La primera, esto de lo de que la tecnología se realimenta. Yo creo que esto es una idea potente, ¿no? Luego un foro hablaba de la megamáquina, ¿no?, como un entramado, ¿no?, y que unas tecnologías se van enlazando con otras, ¿no?, y que de alguna manera tienen ese proceso de reglamentación, o sea, por rescatarlo, ¿no? Yo creo que los ejemplos estos de individualización creo que son bastante claros, o sea, creo que son potentes, ¿no?, de cómo la tecnología de alguna manera nos condiciona, ¿no?, cómo somos como sociedades. Con el tema de la tecnología y la población, es verdad que lo he dicho muy rápido, ¿no?, y lo explico un poco más porque yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que de alguna manera hace que la población se vaya para arriba? Pues en gran parte la potabilización del agua. Pero la potabilización del agua tiene una técnica detrás, ¿no?, una tecnología que tiene en parte pues, todo ese tipo de uso, ¿no?, de combustibles fósiles que os permite esa parte, ¿no? Aparte. Sí, o sea que yo no me refiero a demás, pero creo que de ahí a plantear que lo puede todo es un salto en el vacío que creo que no se sostiene. Y voy a argumentar por qué no se sostiene ese salto en el vacío. La primera idea es que en realidad nuestra tecnología está dentro de un paradigma científico, ¿no?, la forma, ¿no?, de entender el conocimiento, el avance y demás, ¿no?, que en gran parte es fuertemente mecanicista, entiende que la vida funciona como si fuese un gran reloj, una gran máquina, y no es verdad, sabemos que no es así. Es algo orgánico y la parte mecanicista no puede explicar, ¿no?, cómo funciona el conjunto de la vida o cómo funciona el conjunto del planeta. Tiene una mirada profundamente reduccionista en la que dices, yo estudio las partes y a partir de ahí voy a ser capaz de entender cómo se comporta el todo. El paradigma de la ciencia tiene que ver con la tesis doctoral o tiene que ver pues, con que tú te conviertes en hiperespecialista de una cosa. Yo hice mi tesis sobre una proteína de un virus concreto, pero esto no quiere decir que yo sepa cómo funciona la vida, porque la vida no es la suma del todo, sino que es algo distinto de la suma de las partes, claramente diferente, ¿no? Y esto la propia ciencia lo ha desmentido, ¿no?, y ha planteado que necesitamos unas miradas holísticas y no reduccionistas, aparte de que los reduccionistas también puedan darnos algunas informaciones. Y por último, la ciencia y la técnica, por tanto, funcionan desde una perspectiva como muy determinista, concatena causas y efectos como si de alguna manera una cosa fuese detrás de otra. Pero en realidad la propia ciencia ya ha demostrado pues, que la realidad es profundamente indeterminista y que las causas y los efectos tienen una serie de bucles de reglamentación, unos umbrales, bueno, toda una serie de elementos que hacen todo esto mucho más complejo. Aunque la propia ciencia se ha desmentido, nuestra técnica sigue anclada en ese funcionamiento
reduccionista, determinista y en ese funcionamiento mecanicista. Y esto es un primer, de alguna manera, límite a su desarrollo. No quiere decir que no pueda hacer cosas, quiere decir que desde ahí tenemos una serie de límites. Un segundo límite es que en realidad nuestra forma de afrontar los problemas desde el punto de vista técnico pues es bastante conservador, porque esto de que tenemos aquí la gran mente y que inventa, ¿no? Y que a partir de ahí pues transforma la sociedad, no es verdad, porque decía, hay una implicación desde la técnica hacia la sociedad, pero hay una implicación desde la sociedad hacia la técnica. Y si nuestras sociedades están profundamente impregnadas de individualismo o profundamente impregnadas pues, de los privilegios de los que disfrutamos, pues la técnica va a estar impregnada de individualismo, de privilegios y de todo esto que hace pues, que de alguna manera pues, podamos tener los desarrollos técnicos que podemos tener dentro pues, de este contexto social que tenemos. Y esto es otro límite que tenemos. Un tercer límite es que si miramos la historia de la técnica, de los inventos que se han ido realizando, muy relacionado con la historia de la ciencia, pues en realidad no hay una sucesión imparable. Y si nos vamos a los datos, descubrimos que cada vez nos cuesta inventar cosas nuevas, realmente relevantes, pues a las velocidades que pensamos que las estamos haciendo. Por ponerlo con un ejemplo que vamos a entender. En física, los últimos inventos relevantes, los últimos descubrimientos realmente relevantes, tienen un siglo de duración, son de principios del siglo XX. Es ahí cuando fue la teoría de la relatividad, la física cuántica, esto que cambió la física, tiene un siglo ya. Y desde entonces no es que no haya habido un montón de gente investigando, ha habido muchísima gente, con tecnologías cada vez más sofisticadas. Pues el CERN, ¿no? Un tubo pues hipercomplejo en el subsuelo de Suiza pues para poder hacer choques entre partículas y a partir de ahí estudiar cosas. Y ahí ha habido avances pues magros comparado con lo que había ocurrido anteriormente. Y esto tiene que ver con que de alguna manera lo fácil de inventar lo hemos inventado y lo que tenemos por delante cada vez es más complicado. No tenemos un desarrollo imparable de la ciencia, sino dificultades. Esto no quiere decir que no descubramos cosas, que por supuesto descubrimos, pero que bueno, pues que consigamos justo lo que necesitamos, justo en el momento que necesitamos, cada vez va siendo un poco más improbable. Y por no decirlo solo en palabras, sino decirlo en datos, lo que veis ahí es cómo ha evolucionado la curva de las patentes que una persona pues va haciendo a lo largo de los años, y desde el 74 hasta el 2005, que son los datos, cada vez vemos que cada persona es capaz de patentar menos cosas, pero que además la cantidad de personas que integran los equipos que patentan cosas cada vez es más alta. Y esto nos está diciendo clarísimamente que las cosas que se tienen que descubrir cada vez son más difíciles de descubrir, porque si cada persona puede descubrir menos en su vida y necesita de equipos más grandes, es que esto es más complicado, ¿no? Lo que es más fácil y de alguna manera va en paralelo. Repito, esto no quiere decir que no se descubran cosas, que se descubren cosas, sino que cada vez son más difíciles, porque lo fácil ya lo tenemos hecho, ¿no? He dicho con otro estudio científico, ¿no?, al respecto. El pico de máximos descubrimientos, la tasa de innovación que describen en la investigación, ¿no?, que son los inventos partidos por año por persona, alcanzó su cenit pues en el siglo XIX, ni siquiera en el siglo XX. Y esto no quiere decir que en el siglo XX no se hayan descubierto cosas, y no quiere decir que nuevamente que no se sigan descubriendo, sino que parece que los inventos nuevos, los inventos relevantes, pues no son cada vez mayores, sino que cada vez nos va costando más, y tiene que ver con esos límites que planteaba anteriormente. Otra forma de ver los límites es entender que la técnica, que la tecnología, no es algo que esté desligada del humano. Es algo que influye en lo humano, pero los seres humanos seguimos siendo determinantes en la tecnología. Incluso la inteligencia artificial, que parece que es algo como que está fuera, ¿no?, de lo humano, seguimos siendo absolutamente determinantes, no solamente en la programación, sino en el entrenamiento de esa inteligencia artificial, que no se entrena de la nada, sino que se entrena interaccionando con personas. De alguna manera, pensar que la técnica y que la tecnología son parte humana, son extensiones del humano, y como los seres humanos no somos ni omniscientes ni omnipotentes, pues nuestros desarrollos técnicos y científicos tampoco van a poder ser omniscientes ni omnipotentes. Esto no quiere decir que no pueda hacer mucho más que lo que harían los seres humanos en solitario, que lo puede hacer, sino que lo puede hacerlo todo, que es el salto, de alguna manera, del vacío que planteamos muchas veces. Y la penúltima idea que quería plantearos, y vuelvo a la definición que planteaba al principio, es que la técnica no es más que materia, energía y conocimientos condensados. Y si estamos viviendo un momento histórico en el que claramente la disponibilidad material y la disponibilidad energética están menguando como consecuencia de estar llegando
pues a las máximas disponibilidades pues, de distintos minerales o de distintos combustibles fósiles, bueno, pues eso también nos plantea límites a la técnica y límites de alguna manera a ese desarrollo. Así que vamos a verlo con un pequeño ejemplo, ¿no? Porque siguiendo tirando con el tema de la energía, ¿no? Y de la sustitución de los combustibles fósiles y demás, una de las cosas que se ponen sobre la mesa es la energía nuclear, ¿no? Si las renovables tienen algunos problemas, pues ponemos la energía nuclear, ¿no? Ahí para que de alguna manera nos solvente los problemas y seamos capaces de mantener nuestro entramado social sin pues, tener que cambiar nada, ¿no? Porque tenemos otras técnicas que nos lo permitan. Bueno, la fisión nuclear, la que utilizamos en las centrales nucleares como la de Vandellós, Cofrentes o Garoña, ¿no? Que tiene pues, átomos grandes de uranio cuyo bombardeo y que los separen en átomos más pequeños y a partir de ahí sacan energía, bueno, pues esa técnica, esa tecnología tiene bastantes problemas, ¿no? Para de alguna manera sustituir a los combustibles fósiles, ¿no? Pues que tiene una fuente energética no renovable que es el uranio, porque es eso, que no es renovable, ¿no? Y tenemos problemas, que produce solamente electricidad, igual que las renovables, ¿no? Como estaba planteando anteriormente, que tenemos muchos problemas técnicos que no voy a entrar ahora en construir todas las centrales nucleares que serían necesarias para sustituir toda esa energía, que tiene unos problemas ambientales de primer orden y por lo tanto pues, mecanismos de dominación también hay acoplados, ¿no? O que por ejemplo tienen una rentabilidad energética muy baja, inviertes mucha energía para conseguir relativamente poca. Así que lo que nos ponen sobre la mesa es, vale, pues si la fusión tiene problemas, perdón, si la fisión tiene problemas, vayamos a la fusión, que es lo que nos vienen contando desde hace un montón de tiempo. Yo, por el nivel de canas que tengo y por la falta de pelo, pues os podéis imaginar que hace ya unos tiempitos, ¿no? Que dejé la Facultad de Químicas, que es donde estudié, ¿no? Pero cuando yo estudiaba en Químicas, estábamos al lado de Físicas y había como un chiste que contábamos, que es un chiste pero que tiene un cierto componente de realidad, y es que había otra constante cosmológica y era el tiempo que faltaba para que tuviésemos un reactor de fusión nuclear, y que siempre eran 30 años. Que independientemente del momento en el que ocurriese, siempre faltaban 30 años para que fuésemos capaces de tener el reactor nuclear, ¿no? Y esto, pues, tiene sus ciertas dosis de realidad, ¿no? Lo que os he traído ahí es un recorte, pues, del 85 del país, que venía a decir que el reactor nuclear iba a estar disponible en 30 años, ¿no? No han pasado 30 años, sino que han pasado más, ¿no? Y desde luego no está disponible, y nos siguen diciendo ese plazo temporal, ¿no? De 30 años para que se llegue a cabo. Yo no sé si esto será alguna vez una realidad, no puedo afirmar a pie juntillas que esto no será. Pero lo que sí que parece bastante claro es que después de muchas décadas, bastante más de 30 años, porque la energía de fusión no lleva 30 años de investigación, sino que lleva bastantes más años detrás de investigación, ¿no? De mucho dinero, de grandes técnicas, de mentes hiperbrillantes detrás de esto, pues los resultados han sido tremendamente malos. Y que esto nos puede plantear algo que a lo mejor necesitamos asumir, y es que a lo mejor esto no está disponible nunca. A lo mejor los seres humanos simplemente no tenemos capacidad de llegar a esto, igual que no tenemos capacidad de llegar a otras cosas. Y que creo que uno de los principales aprendizajes que necesitamos en este momento histórico es que no lo podemos todo, y que la técnica y la tecnología no lo pueden todo, y que por lo tanto pues, tenemos que asumir nuestras limitaciones. Y esto creo que es importante, y asumir los límites de la tecnología tiene mucho que ver con esto. ¿Sí? Pues venga, vamos con el tercero y último, y que tiene que ver con esta pregunta, ¿no? De el desarrollo tecnológico mejora nuestras vidas. ¿Cómo viviríamos si fuese sin lavadoras? ¿Cómo viviríamos sin tractores? ¿O cómo viviríamos sin autobuses, ¿no? O sea, que claramente nuestras vidas han mejorado, ¿no? Y la tecnología está al servicio de la mejora en nuestras vidas. ¿Esto cómo lo ves? Creo que nos esclaviza más. No digo que no mejore en situaciones, claro que sí, pero termina esclavizando. Terminamos siendo esclavos de la tecnología. De momento es evidente que cuando a mí me dicen que si quiero volver a las cuevas o a la vida nómada en pequeños ribates, en pequeñas chozas, claro, es un absurdo, porque evidentemente yo ya me he constituido con arreglo a una forma de vida que implica
una vestimenta, una casa, una serie de cuestiones que ha ido generando poco a poco la civilización humana, entre las cuales está la tecnología. Entonces es materialmente imposible que un ser humano actual de repente pueda trasladarse, y más atrás todavía, cuando no necesitábamos abrigo, como ningún animal necesita abrigo, porque su propia piel, o los pajaritos pequeños, gorriones, que cuando hace frío se hinchan para hacer una isla con sus propias plumas, y cuando hace calor se les hincha, y cosas así, ¿no? Entonces, claro, nosotros no podemos hacer eso. Ahora mismo estamos en una situación que este tipo de trampas que nos colocan cuando nos dicen que si quieres volver a la edad de piedra, claro, no tiene sentido. Entonces habría que hablar de a dónde quiero volver o a dónde quiero ir y en qué grados, ¿no? Porque si no, claro, te ponen en unas posiciones contradictorias. O sea, un hombre hecho ahora mismo es imposible que se traslade al paleolítico, pero había otras posibilidades. El desarrollo tecnológico mejora para unos, pero empeora para otros. O sea, la situación es global. Si Occidente ha alcanzado un nivel de bienestar, es a costa de destruir sociedades de América, de África, etcétera, etcétera. Y ahora mismo tenemos cantidad de documentales, ¿no?, de cómo se está destruyendo la agricultura de estas zonas, precisamente para que nosotros tengamos el desarrollo. Entonces es igual. Yo cuando me sacan de paseo y me llevan y me enseñan los compañeros castillos y palacios, claro, el castillo era un bienestar para el señor feudal, el rey o lo que fuera, pero suponía destruir la vida de muchas personas y sacarla para hacer ese castillo. Entonces tenemos que poner las cosas en la balanza global de la humanidad. El hecho que el desarrollo tecnológico me acaba con el hambre, ni mucho menos. Es más, economías que de alguna manera eran agrícolas y eran, no digamos de subsistencia, pero de un pequeño comercio, están siendo destruidas a marchas forzadas, ¿no? Entonces, eso también tenemos que verlo, que la lavadora sí es un gran invento, pero antes había que ir al río a lavar, porque era la única manera, o traer el agua de la fuente, etcétera, etcétera. Pero también se hace a costa de otras poblaciones que lo van a pasar mal y que se va a perder ese bienestar que tenían, porque los bancos vivían a su manera, ¿no? Había una economía de subsistencia, con su casa, con sus historias, y ahora, para sacar petróleo, pues los hemos tenido que echar de allí, los hemos tenido bueno, todas estas cosas. Lo que nos prometieron era de que los robots iban a trabajar, y que nosotros íbamos a dedicarnos a pasear y a vivir. Pero los robots trabajan en las empresas estas de fabricación de coches y hay solo un tío que vigila a los robots que están haciendo. Y si hay alguna cosa que corregir, pues lo programa y ya. Entonces, ha desplazado por los obreros. Dice, oh, ¿y ahora? Entonces, ¿qué? ¿Pero trabajamos menos? No. Para mí yo me pensaría que la vida que queremos vivir, cuando la tecnología para la vida, ¿qué vida queremos vivir? Y en función de la vida estaría la tecnología o no la tecnología, pero primero, ¿qué vida? ¿Qué vida se puede pensar en vivir si la única vida que hemos vivido es esta? ¿Quién tiene la experiencia de haber vivido una vida que no sea más o menos la que está teñida de lucha y de selva como la que nos ha hecho vivir? Seguramente que la hemos pensado y la hemos tenido. Y tenemos una idea de lo que es una vida en común, ¿no? Seguro que podríamos poner parte de esa tecnología, o si no toda, o reinventarla de alguna manera para que fuese para todos. Y habría que inventar otra vida, de alguna manera, antes de plantearse el uso de la tecnología. ¿Tecnología para qué? ¿Para qué vida? Sería lo que yo diría. Antes que nada es qué vida queremos llevar.
qué vida queremos vivir. No es tan desde Gracias. De repente me acordé de hace años cuando oí hablar a un señor, no sé si era en la radio, contando que había inventado, o sea, cómo hubo un momento, alguien inventó una cosechadora de patatas o algo así, o sea, una máquina para ordenar, o sea, alguien era uno que trabajaba cosechando patatas y tenía mucho trabajo y de repente pues inventó una máquina para cosechar patatas. Entonces, claro, en ese momento para esa persona podía ser una tecnología que le procuraba una mejora de vida porque a lo mejor tenía el mismo rendimiento de antes, a lo mejor con menos trabajo. Pero ¿qué pasa? Y eso se puede analizar a la mayoría de las tecnologías, que llega un momento en que hay una competitividad en el sistema actual que hace que al final todo el mundo se vea obligado a usar, para competir con ese a usar la máquina cosechadora de batata y al final eso no conlleva una mejora de vida, sino una mayor producción y mayor quiero decir que al final terminamos trabajando el mismo número de horas, lo que pasa es que para producir más, para poder competir con el otro, que así. Eso pasa pues, con el coche, que a lo mejor los primeros coches podrían suponer una ventaja para desplazarse más rápido a un sitio, pero que luego llega un momento en que prácticamente es una obligación para poder competir con el otro, para poder llegar al trabajo, y no supone una ventaja en la vida de cada persona, sino es como una obligación para poder mantener el mismo nivel de vida. Pasa también con la tecnología digital, que al principio era un beneficio, o sea, el que pudieras hacer un papelero desde casa del banco, por ejemplo, pues claro, podría ser una ventaja. Y llega un momento en que toda esa burocracia digital es una obligación, ya no puedes optar si te viene bien o te viene mal, o sea, tienes que hacerlo sí o sí, o sea, todo el mundo tiene que participar. O sea, cuando la tecnología, sale una tecnología puede ser una ventaja para una persona determinada o un grupo, pero luego se generaliza por esa competitividad y hace que termine siendo una obligación. ¿Qué es lo que tiene que ver con eso del monopolio radical, ¿no? Esos son ejemplos todos de monopolios radicales. ¿Me va a llegar otra palabra? Sí, yo lo que quería decir es que, claro, es que este tipo de preguntas genéricas para mí tienen un inconveniente. Y es que depende de la realidad en la que vivamos y depende del entorno en el que vivamos. Vivimos en un planeta que hay 7.000 millones, 15.000, 8.000, 100.000 millones de personas y cada uno vive una realidad. Entonces, marcar una línea con realidades tan diversas y tan diferentes es difícil, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de nuestra realidad, que probablemente esta pregunta se la haces a alguien que vive en un entorno diferente, probablemente las respuestas serán muy diferentes, ¿no? O sea, nosotros podemos estar saturados de otros entornos que están necesitados de lo que nosotros estamos saturados, digamos, ¿no? Pero yo, con respecto a la pregunta, yo creo que en teoría sí que mejora nuestra vida. Los parámetros a los que podemos medir la mejora de la calidad de vida es índice de vida, población, lo que se habla de la demografía, los países más tecnológicos, más certificados, más industrializados, su nivel de vida, su calidad de vida, su situación de vida es mucho mejor que aquellos países que no tienen una tecnología tan desarrollada, tan elaborada, tan entera. Entonces yo creo que eso es un efecto a la hora de medir la tecnología, si mejora o no mejora nuestra vida. Otra cosa es que luego la utilización que se haga, lo que tú quieras hacer con esa tecnología, si te implica o no implica ideológicamente una serie de contenidos, porque evidentemente nada es neutro, pero en el concepto abstracto, con la pregunta que me parece abstracta, ¿la tecnología mejora nuestra vida? Sí. ¿Por qué? Porque aquellos países que tienen una tecnología mucho más desarrollada, mucho más avanzada, el nivel de vida, o sea, yo pondré el ejemplo de los que estamos aquí.
la media de edad de los que estamos aquí es una. Esa misma media de edad tú la llevas a un país que no está desarrollado tecnológicamente de la misma manera que nosotros y probablemente muchos de nosotros no estaremos aquí, porque no están tan desarrollados. Entonces, bueno, yo creo que sí. Ahora bien, quitándole el contenido del concepto ideológico, cómo se utiliza, para qué se utiliza, el control de la sociedad, eso es otra cosa. Pero que mejora nuestra vida, sí. Sociedad del bienestar y sociedad del bien ser. Son los conceptos distintos. No voy a tirar de este hilo. Creo que es un hilo muy interesante a tirar. O sea, que podríamos discutir si ahora mismo nuestras sociedades, digamos, tenemos un bienestar global, más allá de que llevamos más años, que eso es indiscutible, mayor que otras sociedades que utilizan otras técnicas, ¿no? Que han vivido de otra forma, a lo mejor viven menos años, pero viven de otras formas, de forma más plana. No voy a tirar de ese hilo, pero podríamos tirar, es un hilo muy interesante del que tirar. Y tampoco voy a plantear si la lavadora nos facilita o no nos facilita la vida. La lavadora nos facilita la vida, no voy a entrar en esta historia. Para mí el punto, y la pregunta, además de ser generalista, tiene un punto de trampa, es, ¿en realidad la tecnología sirve para facilitarnos la vida o sirve para otra cosa distinta? Porque mi tesis, y esta es la que quiero compartir, es que en nuestro marco, en el capitalismo, porque no podemos hablar de una cosa abstracta, sino en el capitalismo, la tecnología está al servicio del mercado. Hay una relación altamente competitiva, Teresa ha dado algunos ejemplos, ¿no? Que podríamos darle más, ¿no? ¿Quién desarrolla la tecnología? La desarrollan las empresas privadas y la desarrollan para ser más competitivas que otras. Y no tienen otro remedio que hacerlo, porque en la medida que no son más competitivas que otras, simplemente acaban desapareciendo. Una de las características del capitalismo es esa competitividad feroz en todos los niveles. Y una de las implicaciones a nivel empresarial es pues, el desarrollo tecnológico para conseguir sacar patatas más rápido, aumentar la productividad o conseguir vender más de una cosa o de otra. Desde el punto de vista del desarrollo tecnológico que se produce en las empresas, es una parte muy importante del desarrollo tecnológico que se produce en nuestras sociedades, el único motor es la maximización del beneficio. Que de paso esto mejore la vida de las personas es un de paso, no es un objetivo. Es una cosa que puede ocurrir o puede no ocurrir. Es lo mismo que cuando yo consigo un empleo y bueno, mira, pues si de paso me gano la vida, pero el objetivo del capitalismo no es que yo me gane la vida, es que yo viva dignamente. El objetivo del capitalismo es reproducir el capital lo más rápido que pueda. El otro ente que crea innovación en nuestras sociedades es el Estado. Son los dos grandes entes, ¿no? La empresa y el Estado. Y el Estado, en nuestro contexto capitalista, tampoco es algo que esté de alguna manera desligado de ese proceso de reproducción del capital. Una parte muy importante de la investigación que paga el Estado tiene después una aplicación directa a nivel económico, competitividad entre países, competitividad entre empresas y demás, o bien tiene los elementos pues, propios del Estado, de mantenimiento de jerarquías, de mantenimiento del poder, y el Estado ha hecho innovación, por ejemplo, mucha innovación bélica, pues que sabemos para qué sirve, la innovación bélica, y que tiene que ver con el mantenimiento de esas jerarquías. Y por eso digo que la pregunta tiene un poco de trampa, porque no es tanto clave como si me mejora o no me mejora la vida, que indudablemente que hay técnicas que nos han mejorado la vida, ¿no? Más allá de que luego sean técnicas que tienen un imperialismo implícito, ¿no? Pues por esos recursos, por no sé qué, bueno, esos apuntes que tú estás apuntando, que no son apuntes menores, son importantes, ¿no? Pero que más allá de eso, aun con todo, el objetivo del desarrollo tecnológico no es mejorarnos la vida. Y claramente no lo ha sido nunca. Ha sido un objetivo de reproducción del capital dentro del contexto en el que estamos, del capitalismo, por el que nos tendríamos que mirar. Y por ponerlo con un ejemplo, y sí, con la ataque energética, ¿no? Estamos viviendo ahora mismo pues, un boom de energías renovables y el objetivo del desarrollo de las energías renovables no es la transición energética. No lo es. Bueno, de hecho, porque ni siquiera está produciéndose. El objetivo tiene que ver con ese proceso de reproducción del capital. ¿Por qué? Pues porque lo que encontramos son tecnologías pues, desarrolladas claramente jerárquicamente. Iberdrola, Endesa, que son las que controlan, ¿no? Ahora Repsol, ¿no? Que también se apunta al rollo de las energías renovables, ¿no? Con los pues, combustibles renovables y demás, ¿no? Está controlado en pocas manos y sigue esa misma lógica de los combustibles fósiles porque de alguna manera tienen esa estructuración, ¿no? Tiene una mirada colonial marcadísima, ¿no? Claramente, pues entre centros y periferias a nivel internacional, pero también dentro del mismo territorio, ¿no? En el que hay zonas de sacrificio
sobre las que se colocan pues ese desarrollo de las renovables, no estamos hablando de un proceso que tenga que ver con una transición justa, estamos hablando de un proceso que tiene que ver con una búsqueda de beneficio por parte de las empresas, y por dejar de haber beneficio, deja de haber inversión dentro de toda esta historia, ¿no? Estamos viendo una energía profundamente mercantilizada. Esto tiene que ver también con esa mirada, ¿no? Pues de maximización del beneficio. La energía se mercantiliza, y si no se mercantilizase no habría inversiones en esa transición de energías renovables, porque el objetivo, nuevamente, no es la transición energética, el objetivo es sacar beneficios. Lo quieren o no lo quieren las empresas, porque, repito, si no son competitivas acaban quebrando y se van a la calle todo el mundo. O sea que todo el mundo, de alguna manera, pues somos cómplices de esto, pues porque defendemos nuestras leyes, ¿no? Y la última idea, ¿no? Pues es que, pues eso, todo este proceso especulativo, pues lo vemos claramente en esa parte de consecución de beneficios. Bueno, pues de forma muy breve, porque ya hemos un montón de tiempo, quería apuntar, y esta vez sí que voy a ser muy breve, pues algunas otras miradas técnicas, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú has planteado, ¿no? O sea, en realidad lo que tenemos que plantearnos es cómo queremos vivir, y a partir de ahí qué tipo de técnicas nos son útiles para esa forma de cómo queremos vivir, ¿no? No qué técnicas queremos, y a partir de ahí redactarlo a cómo queremos vivir. Pero en cualquier caso voy a hacer una mirada sobre la técnica. Hace poquísimo, como fue la semana pasada, publicamos este informe sobre técnicas humildes, que lo podríamos llamar de otra forma, ¿no? Lo hemos llamado técnicas humildes, pero cada cual la puede llamar como técnicas ecosociales, técnicas para buen vivir, técnicas para justicia o técnicas para, bueno, lo que queramos, ¿no? Y que de alguna manera habla de técnicas pues, que no se basan en combustibles fósiles, que conllevan un uso realmente circular de los materiales, que pueden funcionar bien de manera descentralizada, pues sin grandes concentraciones de recursos, y que son apropiables por parte de las comunidades, ¿no? Y son técnicas pues, que de alguna manera funcionan con energías pues, que son realmente renovables, es decir, energías que están fabricadas con materiales y con energías renovables, que no solamente nos sirven para producir electricidad, sino también trabajo directo o calor, que se integran dentro del funcionamiento de los ecosistemas, no están en lucha contra ellos, no tienen que tener declaraciones de impacto ambiental para poderse desarrollar, ¿no? Sino que de alguna manera se ponen de forma armónica. Pues yo qué sé, la bioconstrucción, ¿no? La construcción bioclimática sería un ejemplo. Mantenemos la climatización dentro de nuestras casas, tanto en invierno como en verano, gracias a jugar con los sombreados, gracias a jugar con las refrigeraciones cruzadas, gracias a jugar con los aislamientos, bueno, distintas herramientas que permiten, con otras técnicas distintas, con otras lógicas distintas que se basan, pues en el sol en este caso, ¿no? En las renovables, ¿no? O con las corrientes de aire, pues para mantener una climatización adecuada dentro de lo que nos encontramos, ¿no? O pensar también en técnicas que no acaparen todo en pocas manos, ¿no? Que de alguna manera nos permiten hacer estas cosas. A nivel material, y vuelvo a esta definición de técnicas que decía inicialmente, ¿no? Necesitamos pensar en técnicas desde el punto de vista energético, desde el punto de vista material, pues que sean realmente circulares, y esto significa pues, que utilicen materiales biodegradables o inertes, que esa utilización esté acoplada al ritmo de producción de cada una de las realidades. Pues si el ritmo de producción de madera es corto, pues porque de alguna manera es un territorio seco, pues puedo utilizar menos madera que si lo que tengo es un territorio húmedo, ¿no? Y que tenga más, ¿no? Dentro de toda esta historia, ¿no? ¿Vale? Bueno. Y otros elementos que ahora ya no quieren salir. Pensar, pues de alguna manera, que sean de cercanía o que sean de diversidad. Y lo último, y con esto lo dejo ya, un elemento absolutamente central para pensar que esas técnicas puedan ser justas, puedan ser sostenibles, es quién controla esas técnicas. Y quién controla esas técnicas no es solamente quién posee la máquina o quién posee la herramienta, sino de alguna manera quién tiene capacidad de fabricarla y quién tiene capacidad de repararla, porque a lo mejor ese ordenador es mío, pero yo no soy capaz ni de fabricarlo ni de repararlo, de manera que en realidad yo no controlo ese ordenador, ¿no? Y de alguna manera también quién controla las fuentes que hay detrás, no solamente el conocimiento y la capacidad técnica de fabricar esto, sino controla las fuentes materiales y energéticas que a fin de cuentas van a estar detrás de todo ese proceso. Necesitamos repensar ese acceso comunitario a esas energías, pero repensarlo desde una perspectiva amplia, que no sea simplemente pues, la posesión de la máquina, sino, ya digo, la capacidad de fabricarla, la capacidad de repararla y la capacidad de conseguir los materiales y la energía que está detrás de toda esta historia. Y esto nos llevaría pues, a técnicas que nos ayuden a la emancipación social y no todo lo contrario, ¿no?
técnicas que nos retroalimenten en esa dominación que era con la que empezamos. Ya está, llevamos aquí hora y media, ¿no? Hablando de estas cosas, vamos, hemos hablado también, hemos tenido tiempo en ese tema de diálogo, y si queréis lo que abrimos ahora es un coloquio, ¿no? Que podamos intervenir con otros puntos de vista, ¿no? Que era esto un poco lo que quería compartiros y lo que quería